Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Es que en realidad la religión en su sentido ritual, en su sentido legalista, en su sentido meramente tradicional, no nos acerca a Dios, no produce vida. En los años 50, la Ruta 66 se convirtió en la principal carretera para los veraneantes con destino a Los Ángeles. La carretera atravesaba el desierto de Arizona y cerca del Gran Cañón. El cráter de Arizona fue otra parada popular. Este elevado incremento del turismo hizo prosperar rápidamente todo tipo de atracciones a lo largo de la carretera, incluyendo moteles en forma de tipi, puestos de natillas frías, tiendas de curiosidades de los indios nativos y criaderos de reptiles. El restaurante Big Texan anunciaba un filete de vaca de 72 onzas, unos 2 kilos, totalmente gratis a aquel que pudiera comérselo entero en una sola hora. La verdad es que podemos decir que en nuestro programa Ruta 66 también se abre el apetito, se nos hace la boca agua. Y si tú, así como yo, tienes hambre de la palabra de Dios, pues estás en el lugar correcto. Nuestro viaje continúa haciendo un recorrido a través de la carta de Pablo a los romanos. Yo ya estoy preparada para este nuevo desafío. ¿Y tú? ¿Sí? Pues entonces vayamos juntos a esta nueva aventura. No te lo he dicho, pero soy Esperanza Suárez y con Andrés Ocampo en el control técnico y Fernando Díaz Sarmiento vamos ya a la exposición bíblica. Aquí estamos en nuestra Ruta 66, hoy en el capítulo 2 del libro de Romanos. Vamos a hablar sobre el tema «Haz lo que digo, pero no lo que hago». Como ya vimos, Romanos habla sobre la justicia de Dios. Esa famosa carta, escrita por el apóstol Pablo, empieza en el capítulo 1 relatando el estado de decadencia moral, la situación de pecado de los gentiles paganos que no conocían a Dios. Y ahora en el capítulo 2, Pablo muestra que la situación de pecado no alcanza simplemente al mundo pagano, simplemente a aquellas personas que vivían una vida sin reglas por no conocer la ley de Dios expresada en el Antiguo Testamento. La situación de pecado era igualmente real y complicada entre los propios judíos, incluso entre aquellos que eran religiosos. De esa forma, el apóstol presenta las palabras de parte de Dios a partir del versículo 1 de Romanos 2, según encontramos en la Nueva Versión Internacional. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Como vemos, Pablo empieza a enseñarnos que los religiosos de su tiempo eran personas que decían una cosa, pero hablaban otra. Es semejante a lo que conocemos de la manera de actuar de muchas personas de nuestro tiempo, que hacen exactamente eso. Haz lo que digo, pero no lo que hago. Dios seguramente no tolera esa incoherencia. Por eso el versículo 8 nos alerta. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Porque Dios no tiene favoritismos. Y el texto bíblico continúa diciendo en el versículo 17, Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas contra el robo, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos? ¿Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley?
Así está escrito: por vuestra causa se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Mi querido oyente, en Romanos capítulo 2, Pablo está mostrando que muchos de los religiosos se enorgullecían de su tradición y de estar apoyados en la ley. Y eso no es algo que se refiere simplemente al pueblo judío. A través de la historia, religiosos de varias confesiones de fe, incluso del propio cristianismo, como católicos, protestantes y evangélicos, han tenido una conducta incoherente en cuanto a su propio discurso. Esas personas están muchas veces creyendo en su propia justicia, creyendo que son superiores a los demás a causa de su proceder y de su tradición. Pero en realidad ellas no presentan un comportamiento que sea digno del nombre de Dios. Así que Pablo empieza a mostrar que muchos de esos religiosos estaban apoyados en la ley, enseñaban a los demás, estaban hablando en contra del hurto, por ejemplo, pero su vida personal lo contradecía. Al revés de lo que la gente se imagina, la Biblia no es un libro que hable positivamente de la religión. Por el contrario, los religiosos de la Biblia, de un modo general, son las personas que están lejos de Dios. Porque en realidad la religión, en su sentido ritual, en su sentido legalista, en su sentido meramente tradicional, no nos acerca a Dios, no ofrece vida. Observaremos normalmente en el discurso de Jesús e incluso de los apóstoles que los religiosos casi invariablemente son las personas más difíciles de recibir ayuda divina, porque ellos no reconocen su fragilidad. Ellos no reciben la gracia y el perdón de Dios porque se consideran llenos, se sienten autosuficientes. Así que Dios, que es justo, santo y perfecto en su ira y juicio, en su manifestación de descontento a causa del pecado, se dirige tanto al pagano que está lejos de él, como al religioso judío que no tiene una vida que de verdad lo agrada. Y al final del capítulo, del versículo 25 en adelante, el texto empieza, digamos, a apretar las tuercas y a hablar directamente de diversos detalles propios de las prácticas religiosas judías de aquel tiempo que se estaban convirtiendo en motivo de orgullo y creando un sentimiento de superioridad por parte de los religiosos. Y entonces Pablo dice: la circuncisión tiene valor si observas la ley. La circuncisión, todos lo saben muy bien, era una especie de ritual hecho en el niño, en su parte genital, cuando tenía 8 días de vida, como señal de la alianza entre Dios y su pueblo. Era la marca de que Dios tenía una alianza, un pacto con Israel. Y muchos de los religiosos se creían superiores porque habían sido circuncidados. Por eso Pablo está diciendo: mira, la circuncisión, la alianza con Dios, no vale solo por la señal, sino que tiene valor si obedeces la ley. Eso es así porque la ley es parte de la alianza, del pacto. En el libro de Éxodo vemos que en el Sinaí Dios hizo una alianza con Israel, de acuerdo a los capítulos 19 hasta el 24. En el marco de esa alianza, de ese pacto, se dio la ley, que era base de la relación con Dios. Por lo tanto, de nada valía ser circuncidado y ser una persona absolutamente desobediente a la ley. Y Romanos 2 continúa diciendo, como podemos constatar en la Nueva Versión Internacional, en el versículo 25, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. De la misma manera, existen personas religiosas dentro de las iglesias evangélicas que se juzgan superiores porque se creen más cercanas a Dios, cuando en realidad su vida práctica no tiene ninguna diferencia de la vida de las personas que están lejos de Dios. Era así en el tiempo de Pablo. Muchos religiosos no tenían una vida diferente a la de los griegos y romanos, paganos que no conocían al Dios verdadero. Y el texto bíblico prosigue en el versículo 26. Si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Pablo empieza a perturbar un poco a esos religiosos diciendo lo siguiente: escucha, fíjate, existen gentiles entre nosotros. Eso es importante porque la iglesia de Roma, entonces llamada Iglesia de los Romanos, en realidad es una iglesia mixta, compuesta por gentiles y judíos, que reconocían a Jesucristo como el Señor. La cuestión es que algunos de esos judíos son más conocidos como judaizantes en otros contextos. De alguna manera ellos se sienten superiores espiritualmente a los gentiles.
Y Pablo los reprende porque ellos tuvieron la circuncisión, conocían la ley, pero en la práctica tenían una vida que no se correspondía a la realidad de lo que predicaban. Por otra parte, los gentiles paganos, aquellas personas de quienes no se podría esperar absolutamente nada, esos gentiles tuvieron un encuentro verdadero con Dios, tuvieron una conversión a Cristo, y ahora vivían de una manera tal que obedecían la ley de forma mucho más adecuada que los judíos. Sería como si hoy, por ejemplo, católicos, protestantes, evangélicos, escucharan que una persona que practica un culto tribal, un culto de esas religiones más primitivas, venidas de otros continentes, estuviera en una mejor condición ante Dios que ellos mismos, es decir, católicos, protestantes y evangélicos religiosos. Imagínate tú quién aceptaría una palabra así sobre alguien que vino desde Polinesia, que practica un culto nativo de Polinesia, una religión caníbal. De repente Dios dice que ese tipo de personas está mejor que tú ante Él, ante Dios. La persona religiosa que lo escuchara quedaría absolutamente indignada. Espérate, explícamelo mejor. Entonces Pablo afirma en los versículos 28 y 29, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. En otras palabras, Pablo está diciendo lo siguiente: estáis preocupados por el pedigrí vuestro. Creéis importante vuestra relación especial de tradición religiosa, pero Dios no está preocupado con esas cosas. Está claro que alguien puede levantar la cuestión, pero escucha, como Pablo está criticando a los judíos, ¿será que tenía algo en contra de los judíos? Claro que esa pregunta no tiene sentido, porque el propio Pablo era judío. Él no estaba cometiendo ningún acto en contra de su propia etnia. La cuestión no era si la persona tenía origen judío o no. La cuestión era cómo la persona se enorgullecía de ello ante Dios, cómo se sentía superior a los demás. Alguien, por ejemplo, puede creer que es mejor que los demás por ser español, por ser americano, por ser europeo, por ser africano. Todo eso, según la Biblia, no tiene ningún sentido. No es judío solamente el que lo es exteriormente, sin, por otra parte, estar en una relación real con Dios. No es suficiente solo haber hecho la circuncisión exterior. No. El verdadero judío es el que lo es interiormente. Es decir, la persona que está en una alianza con Dios, que tuvo la circuncisión en su corazón, sea judío o gentil. Como los profetas de Israel ya habían anunciado, Dios está interesado en una circuncisión del corazón. Esa circuncisión es realizada por el Espíritu Santo, y es esa circuncisión que tiene valor. De esa forma, Pablo cierra el capítulo 2 diciendo: Dios está trayéndole la cuenta al mundo con la tarifa de su justicia, y Él está diciendo que su ira se manifiesta en primer lugar contra los paganos, impíos y gentiles que viven sin reglas, como hemos visto en el capítulo 1, y después contra las personas religiosas llenas de su propia justicia, que aquí son presentados contextualmente como los religiosos de la época de Pablo, seguidores del judaísmo. Por lo tanto, paganos y religiosos están todos ellos bajo la ira de Dios, pues no poseen justicia para presentarse ante el Señor. Hacemos un pequeño alto en el camino de nuestra Ruta 66 para recordar algo muy importante. ¿Y qué es? Nuestras redes sociales. Sigue el programa en las redes y quédate al tanto de los programas, noticias y otros contenidos que te ayudarán a estar al día con la palabra de Dios. ¿Pero cómo encontramos la Ruta 66 en las redes? Muy sencillo. RTM Ruta 66. Allí estamos. RTM Ruta 66, donde encontrarás las páginas o perfiles de esta versión del programa. ¡Qué bien! RTM Ruta 66, apuntado. Y ahora seguimos con el estudio de hoy. ¡Vamos allá!
Llegamos ahora a la segunda parte del programa Ruta 66, un espacio original del profesor de Biblia Luis Sayao, un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Hay muchas cosas que preguntar sobre el capítulo 2 de Romanos, pero lo que más me preocupa es el versículo 14. ¿Quiere decir que gentiles y paganos pueden vivir los 10 mandamientos sin nunca haber leído los 10 mandamientos? ¿Es eso lo que estoy entendiendo aquí? Ya ves, Esperanza, esa es una de las preguntas más difíciles del libro de Romanos. ¿Por qué es extraño? ¿No es cierto? ¿Cómo puede un gentil, aquel pueblo que ni era judío y que vivía en el paganismo, cómo se puede decir que ellos practicaban normalmente lo que la ley ordenaba? ¿Cómo se hacían ley para sí mismos? ¿Cómo las exigencias de la ley estaban grabadas en su corazón? ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Pablo no está diciendo que el gentil, en el estado natural, es una persona pura, y que vale la intención, o solamente su sentimiento. Tanto no es así que ya en el versículo 12 está escrito: todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Pablo no está divulgando una idea de que el gentil sin Dios puede ser salvo por su inocencia. Curiosamente solemos escuchar tantas veces aquello de «Vaya, pero si era tan buena persona». Sí, pero si el pagano pudiera salvarse por su inocencia, sería un gran contrasentido anunciarle el Evangelio. Así que vamos a pensar una vez más. ¿Quiénes son esos gentiles? Gentiles son los miembros no judíos de la comunidad, de la iglesia, que recibieron a Cristo. Así que Pablo está siendo duro con el legalismo y el orgullo de los religiosos. Lo que le está diciendo es lo siguiente: hoy nosotros tenemos a los gentiles, que son personas que no conocen la ley como vosotros la conocéis, que no tienen la tradición, pero ellos practican lo que la ley ordena por tener la ley escrita en sus corazones, porque ellos recibieron a Cristo. Así que a los religiosos el mensaje es el siguiente: ¿no os da vergüenza de enorgulleceros de una tradición con la cual vosotros no vivís con coherencia, mientras un pagano empieza a obedecer y a hacer la voluntad de Dios desde dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro, a causa de la nueva alianza, del nuevo pacto, que tiene en el corazón de la nueva circuncisión obrada por el Espíritu Santo? Ese es verdaderamente el sentido del texto. No se refiere a un gentil que no conoce nada del Evangelio, pero que es bueno por naturaleza. Eso no tiene sentido. Y lo vemos principalmente en Romanos 1 y 2. Lo curioso es que Pablo era un judío hablando algo así. Entonces me pregunto, ¿quién es judío? ¿Existen judíos hoy? ¿Es judío el que se viste de una manera, va a una sinagoga y que lleva la Torá bajo el brazo? ¿El judío bíblico existe todavía? Mira, Esperanza, aquí tenemos que entender la Biblia, el Nuevo Testamento, dentro de un determinado contexto. Por supuesto que los judíos existen. Tanto es así que Pablo se está refiriendo a ellos. La propia Biblia dice que Jesús es judío y que la salvación viene de los judíos. Claro que existen los judíos. Tanto es así que la Biblia dice que Dios tiene planes para Israel, que Él considera al pueblo judío como existente. La cuestión aquí en Romanos es contextual. Pablo está diciendo lo siguiente: escucha, ¿quién es verdaderamente judío en el sentido religioso? No en el sentido de etnia, como si la persona perdiera la identidad étnica judía. La cuestión es, ¿quién está en una relación de alianza con Dios, de pacto con Dios? El hecho simplemente de estar circuncidado a nivel externo no es lo que vale ante Dios. Por eso es que en el versículo 29 el apóstol afirma que el judío es el que lo es interiormente. La circuncisión es obrada, es producida en el corazón por el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que Dios les dé la espalda definitivamente a Israel y al pueblo de la alianza del Antiguo Testamento. Hay planes de Dios claramente establecidos para Israel en el Nuevo Testamento también. Por lo tanto, la crítica no es tanto a la etnia, sino a un sistema religioso que pasó a poner la gloria en el propio hombre, al defender la autosuficiencia en términos de justificación. Ese problema que le ocurrió a los judíos
ocurre con muchas personas en diversas tradiciones religiosas, inclusive en el cristianismo. Es decir, ¿la religión no salva a nadie? Exactamente. La religión no salva a nadie, principalmente de esa forma. Pues muchas gracias, Fernando, por ayudarnos a entender a través de estas respuestas. Y tú, querido amigo, querido oyente, sigue conectado porque nos queda una parte vital de nuestro estudio bíblico, la aplicación. Hoy hemos estudiado Romanos capítulo 2 y hemos visto el tema «Haz lo que digo, pero no lo que hago». La gran verdad que ese texto está enseñando y que es muy útil para nosotros es que la coherencia lo es todo. Las personas tienen puntos de vista diferentes en la vida, pero seguramente una de las virtudes más valoradas es cómo una persona de verdad lleva en serio aquello en lo que cree. Todos nosotros respetamos la integridad y coherencia de una persona que practica sus principios. Ella puede incluso estar equivocada, estar engañada, puede incluso tener una premisa falsa, pero es admirable la disposición y el coraje que ella tiene de vivir de forma coherente. Si alguien puede vivir de manera coherente, con la premisa incorrecta y ser admirable, ¿cuál debe ser el comportamiento de las personas que obedecen a Dios y siguen el Evangelio de Cristo? La gran verdad es que la coherencia es una de las virtudes más importantes en el ser humano. Por eso aquí el texto está mostrando que el problema de los religiosos es que ellos decían una cosa, pero hacían otra totalmente diferente. Y si somos sinceros, tendremos que aceptar que nosotros mismos nunca conseguiremos ser plenamente coherentes. Es necesario buscar la ayuda de Dios. Presta bastante atención a esa cuestión tan importante. Que Dios bendiga tu vida, querido oyente. Por hoy se acaba el programa. Si quieres escuchar este mismo espacio de nuevo o quieres escuchar alguno de los anteriores, lo puedes hacer en nuestra página RTM 360 o descargando la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias, tus preguntas o tus comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 si nos llamas desde fuera de España. Y también puedes hacerlo en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Nuestra Ruta 66 regresará en esta misma emisora y a esta misma hora. Te esperamos.